Cristo no eligió a Simón el Celote por su preparación militar, ni a Mateo para que le ayudara a juntar dinero para su ministerio. Los eligió para que a través de él pudieran tener una vida nueva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales, mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar analizando las lecturas de Éxodo 19, la carta de Pablo a los Romanos y el Evangelio de San Mateo, capítulos 9 y 10. Si no las has leído o escuchado, te recomiendo que primero veas el video que te estaré dejando en la parte de aquí abajo en la descripción con las lecturas del domingo para que tengas un mejor entendimiento del análisis que voy a hacer. Y sin más preámbulos, y dado a que solo tengo 10 minutos de tu tiempo, vamos a empezar. El contexto histórico alrededor de la primera lectura se sitúa justo antes de cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, en un acontecimiento llamado la Alianza del Sinaí. En esta lectura, el pueblo de Israel sale de Refidim, ciudad en donde se suscitó el milagro en donde Dios hace brotar agua de una roca, después de que el pueblo de Israel le recriminara a Moisés de cómo los había liberado de Egipto para llevarlos a un desierto y morir de sed. Al llegar a Sinaí, Dios le comanda a Moisés un mensaje para el pueblo de Israel, que se puede resumir en los siguientes 3 puntos. Número 1. Ustedes han sido testigos de los castigos sobre Egipto y como yo los liberé. Punto número 2. Tengo planeado hacerlos un pueblo de santos y sacerdotes. Y número 3, esto se cumplirá si escuchan mi voz y observan mi alianza. En base a estos 3 puntos, podemos decir que todo plan hecho por Dios, número 1, tienen una intención del por qué pasan las cosas. Número 2, existe un fin, una meta y un destino al final del plan. Y número 3, el cumplimiento de esas promesas no depende solo de la voluntad del Padre, sino de la libre decisión del hombre de obedecer y cumplir con lo que se nos pide. Dicho esto, podemos concluir que la lección más importante de la primera lectura es que, por más seco que se vea el desierto, Dios siempre cumple con sus promesas. Sin embargo, una gran parte para el cumplimiento de esas promesas es nuestra obediencia hacia Él. Puede que nos pida que nos desprendamos de algo o que nos alejemos de algo que nos hace mal. Entonces, mientras no lo pongamos en el centro de nuestras vidas, difícilmente vamos a estar preparados para recibir sus bendiciones. La segunda lectura enfatiza uno de los puntos más importantes de la religión católica, que es el sacrificio como medio para demostrar el amor. Nos hace recordar lo escrito en Juan 3:16, que dice: «Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna». Juan 3:16 habla sobre el sacrificio que Dios Padre hizo por la humanidad, pero esta segunda lectura habla sobre el sacrificio que hizo Cristo por la humanidad. Cristo entregó su vida en la cruz para salvarnos a nosotros, humanos pecadores que no hacemos más que fallarle una y otra vez, reafirmando que no somos salvados por nosotros mismos, sino por el sacrificio que Él hizo, un claro ejemplo del amor incondicional que tiene hacia nosotros. La lección más importante de la segunda lectura es algo que Cristo mismo dijo en Juan 15:13. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esto también puede significar entregar tu vida por tu mamá, por tu papá, por tus amigos, por tu familia o inclusive hasta por desconocidos, como muchos santos antes que nosotros lo han hecho. El Evangelio inicia con el ministerio de Cristo, yendo de ciudad en ciudad, proclamando la buena nueva y curando a los enfermos. En las primeras líneas del Evangelio nos topamos con un sentimiento muy característico de Dios, como lo es la compasión. Dice: Cristo se compadecía de la multitud porque estaba extenuada y desamparada, como oveja sin pastor. En otras traducciones al español utiliza las palabras fatigados y abatidos. Esto me hace pensar y reflexionar en ¿a qué se refiere con una oveja sin pastor? Una oveja sin pastor probablemente se sienta perdida, ya que no hay quien la dirija; desamparada, ya que no hay quien la proteja de posibles depredadores; sola, ya que no hay quien procure por ella; ansiosa, ya que no sabe si comerá mañana; y nómada, ya que no hay lugar al cual llamar hogar. Enfatizo en esto porque precisamente así eran las comunidades judías a las cuales llegaba Cristo en aquellos tiempos. Sí, había sinagogas en donde se proclamaba el Torá y se alababa a Dios, pero la promesa del Mesías que había hecho Isaías 700 años atrás parecía más una promesa que una realidad. Es aquí donde regreso a la idea de la compasión. Cristo se dio cuenta que el trabajo era bastante, que las comunidades a las cuales tenía que llegar el mensaje de salvación eran muchas y las distancias eran aún mayores. Es por esto que instauró a los 12 apóstoles, para que ayudaran en el ministerio, anunciaran la buena nueva y posteriormente instauraran la iglesia después de su partida. Para esto, los dotó de poderes similares a los signos que él hacía: expulsar demonios, curar enfermedades, purificar leprosos y resucitar a los muertos. El plan estaba puesto sobre la mesa, solo hacía falta quien lo iba a ejecutar. Sabemos que son 12, pero ¿quiénes eran? Empecemos en Mateo 4, 18-22, con 2 pares de hermanos, todos pescadores: Simón y Andrés, hijos de Jonás,
y Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Juan 1:40 nos dice que Andrés ya tenía un camino de apostolado, al ser discípulo de Juan el Bautista, y es él mismo quien invita a su hermano Pedro, o Simón, a seguir a Jesús. Después tenemos a Felipe y Natanael, quien, cuando Felipe le comentó que habían encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret, él sin titubear comentó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? La lista continúa con Tomás el Dudoso, Judas Tadeo, Santiago y Judas Iscariote. Dejé a Simón el Celote y a Mateo, el recaudador de impuestos, al final, a propósito, ya que ellos me parecen grandes ejemplos para la vida de cualquier católico. Muchas veces creemos, al analizar la vida de los santos, que Dios solo llama a servir a personas perfectas y sin manchas. Simón pertenecía a una secta judía llamada los Celotes, los cuales prácticamente actuaban como un grupo terrorista en contra del Imperio Romano, utilizando la violencia como medio para alcanzar la libertad. En cambio, Mateo era un recolector de impuestos judío trabajando para el Imperio Romano, lo que hoy en día sería el equivalente a un político corrupto que abiertamente se aprovecha del pueblo al que sirve. Dos personas que en papel, si me lo preguntaran a mí, serían las menos indicadas para ser parte del plan de evangelización anunciando la buena nueva. Pero tal como se menciona en Samuel 16:7, cuando Dios escoge a David, Dios no ve como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Cristo no eligió a Simón el Celote por su preparación militar, ni a Mateo para que le ayudara a juntar dinero para su ministerio. Los eligió para que a través de él pudieran tener una vida nueva. Imagina qué tan grande era la gracia de Dios que a Mateo solo le bastó una palabra para dejar una vida de lujos y privilegios. En Mateo 9:9 se menciona que Cristo solo le dijo: sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Sin cuestionamientos, sin preguntas, sin debates, simplemente lo siguió. En solo un segundo pasó de ser un recolector de impuestos a uno de los 4 únicos evangelistas de la vida de Cristo. Una invitación y una decisión, algo que nosotros mismos recibimos todos los días por parte de Él. Es importante comentar y señalar que a pesar de que Cristo compartió su vida y sus enseñanzas con los 12 apóstoles, los evangelios nos dicen que algunos de sus milagros, como la resurrección de la hija de Jairo, fueron vistos solo por sus discípulos de mayor confianza, que en este caso eran Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y Pedro. Por último, me gustaría recalcar un verso que muchas veces se da por sentado. Cristo menciona que gratuitamente han recibido este poder, ejerzan pues gratuitamente. Esto hace referencia a la diferencia que existe entre tener un sustento para cubrir tus necesidades básicas y vivir una vida por lo extravagante. Cristo les indica a los apóstoles que no lleven ni oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones, ni siquiera una segunda túnica. Y también les comenta que el que trabaja merece su sustento. Y el mensaje aquí es claro: todo lo que está más allá de cubrir tus necesidades básicas no es necesario. Y aún más si tus carros del año, tus bolsas, tus zapatos de diseñador, tus mansiones vienen a expensas de las personas que ayudas con un don que obtuviste gratuitamente. El oro, la plata, las monedas, los carros no tienen absolutamente ningún valor en el cielo. Lo verdaderamente importante es a cuántas personas lograste ayudar en tu vida aquí en la tierra. Y créeme, Dios ve todas y cada una de ellas. Y aquí aprovecho para mencionar otra relación muy interesante entre otro apóstol y Mateo. Me refiero a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. El común denominador entre ellos dos es el dinero, o mejor dicho, las monedas. Mateo entregó una vida llena de monedas para seguir a Jesús en una mañana, y Judas Iscariote dejó a Cristo por 30 monedas en la noche del Jueves Santo. ¿Qué recibieron a cambio? Mateo, como ya mencioné, convertirse en un evangelista y en un santo. En cambio, Judas Iscariote, como ya conocemos su historia, murió ahorcado como un cobarde. A continuación voy a presentar los 5 puntos más importantes de esta homilía para que puedas aplicar en tu vida diaria. Punto número 1. Dios te necesita hoy como estés y en donde estés, para que continúes con el trabajo que nos ha confiado. Desde amar a tu prójimo hasta perdonar a los que te ofenden. Punto número 2, y escucha con mucha atención porque me parece uno de los más importantes. Ofrécele a Dios tu pasado y entrégale tu futuro. Dios siempre está dispuesto a dar segundas oportunidades. Punto número 3. El sacrificio es uno de los signos más importantes para demostrar el amor. Punto número 4. Dios es fiel con quien escucha su voz y cumple sus mandamientos. Y finalmente, punto número 5, Dios no juzga como juzga el hombre. Dios mira el corazón. Si te gustó este video, ayúdame dándole manita arriba, suscribiéndote al canal, comentándome qué te pareció el video y compartiéndolo con quien creas que le puede servir este mensaje. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que lea la Biblia. Y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.